Bueno, tenemos una situación muy precaria, ya no es solo por las malas condiciones laborales que tenemos, la falta de inversión, vehículos muy antiguos, han comprado unos nuevos pero que son insuficientes para toda la plantilla que somos, sobrecarga de faena, falta de efectivos, estamos haciendo las denuncias con papel de calca porque no hay ni siquiera boletines, las instalaciones se caen a trozos. Luego, además de todo esto, nuestro sueldo, reconocido por el ayuntamiento, está a unos 4.000 euros por debajo de cualquier policía local de ciudades de similares características, por lo que nos sitúa muy por debajo. Nos deben mucho dinero de horas extras que se han hecho en periodo vacacional y no se han pagado todavía, y además se quiere llevar a pleno un acuerdo económico de pluses que sería un incremento salarial de unos 28 euros más o menos para los patrulleros, mientras pretenden subirle entre 1.300 y 1.500 euros al mes a la cúpula policial, y esto nos indigna aún más. Es un acuerdo que la plantilla no quiere, que se aprobó por parte de 2 sindicatos del ayuntamiento sin pasar por la asamblea, y posteriormente se hizo una asamblea y unánimemente más de 140 y pico guardias decidimos que no queríamos este acuerdo. Como plantilla, estamos hablando de que hay gente de todas las afiliaciones sindicales, no solo son del sindicato PSU, hay gente del SIFEPOL, hay gente que no tiene sindicato, gente que tiene seguros de nómina, es algo de plantilla. Esperemos que se pongan en contacto con nosotros, que es lo que llevamos tiempo pidiendo, tanto por mail como vía WhatsApp, como a través de Twitter, pero todavía no hemos tenido respuesta, pero confiamos en que pronto habrá un contacto, así debería ser. Muchas gracias.